Bien, vamos a comenzar ahora con la unidad 4. La unidad 4 trata del trabajo, potencia y energía. ¿Mm? Estos temas ya los introducimos inmediatamente porque son extremadamente importantes en toda la física y ingeniería, ¿no? Sobre todo, ustedes ya se imaginan el tema de la energía. ¿Mm? Es un tema que siempre está presente en el mundo actual y justamente uno de los trabajos principales de los ingenieros es cómo hacer más eficientes todas las máquinas y todos los dispositivos que utiliza para justamente mejorar la eficiencia significa gastar menos energía y poder justamente realizar más trabajo, ¿no? O sea que eso está justamente relacionado con todo este tema que estamos utilizando. En algunos libros creo que les he mencionado, por ejemplo, Rodney Holiday y con Crane, lo ven después, energía, mucho después de la parte de mecánica, pero nosotros no, nosotros seguimos el triple de Sears, que inmediatamente después de dinámica ya empezamos a estudiar este tema porque, digamos, involucra todos los aspectos de la física. Inclusive, mi costumbre es, ya lo van a ver, que en cada problema, aunque no se pregunte específicamente qué pasa con la energía, en problemas posteriores, ¿no? De acá hasta el fin del curso, pero bueno, aunque no se pregunte específicamente qué pasa con la energía, yo siempre les voy a preguntar qué pasa con la energía. O sea que eso es como una obsesión, ¿no? Siempre vamos a analizar, más allá de cualquier otro análisis, siempre el tema de la energía va a estar presente. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tratar inmediatamente, ¿no? Lo antes posible. Hemos terminado entonces la parte de dinámica y ya tenemos que entrar en este tema. Al principio va a parecer un poco árido porque voy a tener que dar definiciones y ustedes no van a saber exactamente por qué se dan. O sea que es como que, ¿y esto para qué sirve? La primera pregunta que uno se hace, ¿no? Bueno, el movimiento, como ustedes saben, se demuestra andando, así que bueno, van a tener que tener un poco de paciencia, ver todas las definiciones que vamos a dar y luego vamos a ponerlas en práctica. Así que no va a ser casi simultáneo eso, ¿no? Sino vamos a empezar a hablar un poco teóricamente y después en la parte práctica. Antes entonces de entrar a definir qué es el trabajo, que sería nuestra primera nueva magnitud, la nueva magnitud que vamos a definir ahora, antes de definir eso, vamos a hacer este pequeño esquema conceptual de ver dónde estamos parados y por qué necesitamos hacer esas definiciones nuevas. Lo primero que vamos a ver acá arriba, ¿no? Si yo conozco la sumatoria de fuerzas que actúan en un cuerpo, que sería este término que está acá, a través de la segunda ley de Newton, que la conocemos, podemos calcular la aceleración que tiene un cuerpo. Eso es todo tema de la unidad 3 de fuerza. Y por dos sucesivas integraciones, si conocemos la aceleración, integrando podemos conocer la velocidad y nuevamente integrando conocemos la posición. Eso es el tema de la unidad 2 cinemática, ¿no? Así que acá está englobado todo lo que hemos visto hasta ahora. Lógicamente, si la fuerza es constante, la aceleración es constante, esta integral es simple, ya la hemos hecho. Si la aceleración es constante, esto me da una ecuación muy simple de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Si la aceleración es constante, la velocidad es lineal y la posición varía en forma parabólica. ¿Sí? Caso muy particular sería que la sumatoria de fuerzas de cero en un cuerpo, muy particular, entonces caso la aceleración es cero y la velocidad es constante y tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que básicamente tenemos esto englobado. ¿Qué pasaría si la fuerza no fuera constante? Bueno, siempre y cuando conozca la ley yo de la fuerza, la ecuación que relaciona la fuerza con las variables cinemáticas, yo podría calcular esa aceleración, que siempre, por supuesto, como está la masa involucrada, es lineal, ¿no? Fuerza y masa son funciones, digamos, una es lineal de la otra, ¿no? Multiplicada por la masa únicamente. Entonces, si yo, repito, conociera la expresión matemática de la fuerza, cualquiera que fuera, por más complicada que fuera, siempre puedo calcular la aceleración y luego tengo que hacer la integral, que es un problema matemático exclusivamente. Pero, en definitiva, siempre conociendo la fuerza, por este camino, puedo llegar a, en definitiva, conocer todas las variables cinemáticas y, en definitiva, la última que es la posición, es decir, dónde va a estar, ¿eh? Predecir dónde va a estar el móvil en un cierto tiempo en el futuro. Ese es un camino, el camino que hemos visto hasta ahora, el camino de la dinámica, de las leyes de Newton. Se llama esto leyes del movimiento. Hay otra forma de hacerlo que es en muchos casos mucho más rápida, mucho más conceptual, y en algunos casos que este camino es imposible hacer, como ya vamos a ver, en algunos casos este camino es imposible hacerlo, hay otro camino alternativo para poder calcular las variables cinemáticas. Ese camino alternativo surge de dos maneras. En lugar de ir a la aceleración e integrar la aceleración para obtener la velocidad, integramos la fuerza. Es decir, en vez de realizar el procedimiento de integración en la parte, digamos, derecha de este diagrama, lo hacemos en la parte izquierda.
Y tenemos, digamos, dos integrales que vamos a ir resolviendo. La integral de la fuerza en el desplazamiento, que está marcado en azul acá, y la integral de la fuerza en el tiempo. ¿Por qué desplazamiento y tiempo? Bueno, porque son dos variables cinemáticas básicas. El tiempo, bueno, obviamente es una de las variables, el tiempo, siempre va a ocurrir, y la otra es el espacio. El tiempo y espacio son las dos cosas que hablamos siempre, como que ya las conocemos, ¿no? Nunca se da una definición muy clara, por lo menos en física clásica. Son las, digamos, el espacio y tiempo newtoniano, que son, digamos, lo que conocemos ya por los sentidos, ¿no? Entonces, tanto la posición o el espacio, o el desplazamiento, donde está una partícula, y el tiempo, en cuál está, o sea, dónde está y en qué momento está. Entonces, esas dos, digamos, magnitudes, que son tan importantes, tiempo y desplazamiento, son las que utilizamos para hacer las dos integrales marcadas acá. Nos proponemos hacer eso, a ver qué pasa, primero. Recuerden que esto es una introducción, vamos a ir viendo de a poquito y vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos un camino que es el camino marcado en azul, integro en el espacio. Eso me da una magnitud, seguramente, algo me va a dar nuevo. ¿Sí? Y no sé, todavía no la nombré, pero me da algo nuevo. Y fíjense una cosa interesante, como yo estoy integrando acá, y la aceleración también la integro, de este lado voy a tener esta nueva magnitud, que no sé qué es, pero de alguna manera va a estar relacionado con la velocidad, a través de alguna ley que no conozco tampoco. ¿Por qué? Porque, fíjense, tengo fuerza y aceleración, si integro simultáneamente uno por la parte derecha y otro por la parte izquierda, este nuevo concepto, esta nueva magnitud, de alguna manera tiene que estar relacionada, no con la aceleración, obviamente, ¿no? Porque ven que he integrado, es como que he bajado un escalón, y este concepto va a estar relacionado entonces con la velocidad. De alguna manera con una ley marcada en azul acá, que no conozco todavía, que la vamos a ir, digamos, descubriendo de a poco. También hay otra forma de hacerlo a través de la integral de la fuerza en el tiempo. Eso me da otro concepto distinto, como ustedes imaginarán, está marcado en verde, es un camino alternativo este. Y también habrá una ley, como he integrado acá, que relacione digamos, esta nueva magnitud, la integral de la fuerza en el tiempo, con la velocidad. ¿Ok? Bien. Estos dos caminos, cuando yo estoy trabajando acá, en este nivel, se llama del movimiento, estoy trabajando tanto con este concepto como con este, que son las integrales de la fuerza, se llama trabajar a nivel de la primera integral del movimiento. Ese es el nombre que le damos, la primera integral del movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si este es el movimiento, creo que cae de maduro, ¿no? La definición es muy complicada. Si esto es lo que llamamos movimiento, fuerza y aceleración, entonces al integrar, estamos trabajando con la primera integral del movimiento. De este lado, ¿qué me va a dar? Del lado derecho, la primera integral del movimiento me da la velocidad. Del otro lado, ¿qué me da? Estos dos nuevos conceptos que vamos a analizar. En la unidad 4, entonces vamos a analizar este concepto, la integral de la fuerza en el desplazamiento. Y vamos a trabajar con el camino marcado acá en azul, para la unidad 4. Para la unidad 5, próxima unidad, vamos a trabajar con este concepto, la integral de la fuerza en el tiempo. O sea que en estas dos unidades, la 4 y la 5, vamos a justamente a trabajar a fondo en esta integral del movimiento, primera integral del movimiento. Y vamos a descubrir entonces en cada una de las unidades esta ley, sería en la unidad 4 esto, como dije antes, y este camino verde en la unidad 5. ¿Ok? Bien, si ustedes quieren que les dé el nombre para anticipar una especie de tráiler de la película, ¿no? O decir, bueno, el avance, porque no es ningún secreto esto, ¿no? Podemos ir nombrando para que ustedes lo vayan viendo. Si yo hago esta integral, este concepto lo llamo trabajo. Este concepto lo llamo trabajo mecánico también se llama, para distinguirlo del trabajo común que uno hace cuando trabaja en la vida diaria. Es distinto ese concepto, ¿no? Vamos a ir viendo, pero bueno, le damos ese nombre, trabajo. Y esta ley es ley del trabajo y la energía. La energía está relacionada con la velocidad, la que vamos a hablar, y esto me relaciona el trabajo y la energía, esta ley que está acá. Eso es todo el tema entonces, trabajo y energía, es la unidad actual, de 4. Si vamos por acá, este integral, en vez de llamarla trabajo, la llamo impulso, y el impulso está relacionado con la velocidad también a través de una nueva magnitud que se llama cantidad de movimiento lineal. Entonces tenemos trabajo a través de la energía con la velocidad e impulso a través de la cantidad de movimiento lineal con la velocidad. Esos son los nombres que vamos a ampliar a partir de ahora durante estas dos unidades. Son nuevas magnitudes que vamos a ir estudiando.
Ustedes dirán, bueno, pero esto complica más, ¿por qué no seguimos utilizando el camino clásico, no el camino de leyes de Newton, el camino de dinámica que hemos visto? Bueno, vamos a ver que en muchos casos no podemos usar este camino. No hay datos suficientes para poder realizar este camino. Entonces, una de dos, o renunciamos a poder calcular algo o de alguna manera nos ingeniamos para ir de una manera alternativa para poder calcular velocidad y posición. Y vemos que esto no solamente me permite calcular fácilmente en algunos problemas estas cosas, sino que además nos enriquece con conceptos muy básicos y muy importantes, fundamentales de la física, que son, insisto, la energía y la cantidad de movimiento. Esos dos conceptos nos van a llevar también a dos leyes también muy importantes, que son las leyes de conservación, llamada ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal y ley de conservación de la energía. ¿Sí? Y después vamos a ver una tercera ley más, que son las leyes fundamentales de la naturaleza que se aplican a toda la física. Así que bueno, este será el esquema. Vamos a volver a este esquema cuando repasemos esto y veamos esto que está acá, y luego en la unidad 5 también, cómo llegamos por este camino a esto que está acá. Así que lo vamos a usar bastante, tenganlo presente, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una integral o de una nueva magnitud. Bien, entonces, si ustedes me permiten, vamos a arrancar por la unidad 4, que es el camino este que marqué en azul acá. Sería entonces definir la integral de la fuerza en un desplazamiento. Y eso lo llamamos trabajo o trabajo mecánico. Entonces ya vamos a esto que estaba acá en incógnita, ya no es más incógnita, y lo llamamos trabajo. Voy a usar la letra W. En los libros de física está W porque son traducciones del inglés, W de work. ¿Ok? En otros libros de termodinámica, sobre todo, también por tradición, se indica la letra L. O sea que el trabajo se puede indicar alternativamente por la letra W, insisto, libros de origen inglés o anglosajón, y si no, la letra L, libros de termodinámica. Eso viene de Laboro, porque los primeros libros que se hicieron fueron de Italia, ¿no? Muchos libros de autores, entonces se puede utilizar las dos letras indistintamente. En general en física utilizamos W y cuando ustedes vean termodinámica van a usar la letra L, pero estamos hablando exactamente del mismo concepto. Las iniciales que usamos no tienen por qué complicar la vida. Es solamente un tema de conveniencia o de tradición o de ponerse de acuerdo de qué estamos diciendo. Para definir trabajo entonces, que sería esta primera integral, vamos a recordar algo que ustedes han puesto también en análisis 2, que deberían, que se llama circulación de un vector a lo largo de una trayectoria. Yo no sé si ustedes saben mucho de esto, pero bueno, lo vamos a repasar rápidamente. Ustedes cuando lo ven en matemáticas, si es que no lo vieron todavía, bueno, van a acordarse qué es esto. Y si lo vieron, mejor. Entonces, se van a acordar. Vamos a suponer así, esto es una definición muy teórica, después vamos a ver bien cómo funciona en la práctica, ¿no? Tengo una trayectoria cualquiera, parte de un punto A a un punto B. Es un móvil que hace una curva cualquiera, movimiento curvilíneo general, estamos generalizando, después vamos a ir a un movimiento rectilíneo, que es más fácil, pero por ahora, movimiento curvilíneo, el móvil sale de A y hace, en esta línea verde, llega a B. En cada punto del camino yo puedo determinar un pequeño desplazamiento, de diferencial R puse acá, ¿no? Es un pequeño desplazamiento que es recto, por supuesto, infinitesimal, y ahí habrá una fuerza aplicada al cuerpo. Habrá o no habrá, pero no sé, que tendrá cualquier dirección. Como ustedes saben, si es movimiento curvilíneo general, como hemos analizado en dinámica, es cualquier dirección, cualquier ángulo forma entonces la fuerza con respecto al desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que la velocidad siempre es tangente, la velocidad está contenida también en el dr, ¿no? Pero acá por ahora de velocidad no hablamos solamente de desplazamiento. Entonces está la fuerza en este punto, está el desplazamiento y hay un ángulo. En otro punto siguiente, bueno, tendré otro desplazamiento, otra fuerza, la genérica que puede cambiar, con otro ángulo. Y lo mismo acá, ¿no? El desplazamiento para allá y la fuerza para allá, con otro ángulo. Fíjense que en este caso el ángulo es agudo, y en este caso el ángulo es obtuso, porque obviamente si ustedes miran, el desplazamiento es para acá y la fuerza es para allá, ¿no? Entonces el ángulo que forman es obtuso, ven ustedes, ¿no? ¿Sí? Acá es agudo. Fuerza para allá, desplazamiento para allá, bueno, lo pueden ver, es geométrico muy simple. Pero les digo que el ángulo puede ir variando. Puede ir variando entre 0 y 180 grados, obviamente, ¿no? Sería 0 si son paralelas, 180 si son antiparalelas, y después cualquier otro ángulo. Como hemos visto en el movimiento curvilíneo general. ¿Sí? Bueno, ¿cómo defino entonces el trabajo?
Lo que voy a hacer es, voy a hacer la sumatoria del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Hago el producto escalar de estos dos vectores, saben lo que es el producto escalar. Si no saben, bueno, estamos al horno, ustedes están al horno, no, no sé, ¿no? Tienen que volver a repasar vectores, pero no rápidamente, ya mismo, ¿no? Ya dijimos que lo he anticipado hace un mes cuando arrancamos con el curso. Si no saben vectores, bueno, está mal. Cada vez va a ser peor esto, ¿eh? Más vectores, más cosas. Ahora hablamos del producto escalar, prontamente vamos a hablar del producto vectorial, así que por favor, rápidamente tienen que ponerse al tanto los que no sepan vectores. Por lo tanto, yo voy a mencionar solamente que hacemos el producto escalar y supongo que ustedes ya saben lo que es. El producto escalar entonces entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Es un producto escalar o producto punto, como se llama, yo lo marco ahí con un punto bien marcado y hay que indicar que estos son vectores. Eso es un detalle, a veces que los alumnos no lo hacen, por favor, háganlo, porque no es lo mismo multiplicar f por el tr, si son dos módulos o dos escalares, que hacer este producto. Es un producto escalar, o punto, insisto, de los dos vectores. Que después vamos a ver el próximo video, sabe que es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido. Y es un resultado escalar. El producto de dos vectores en forma escalar da un escalar, no da un vector, ¿no? Da un escalar, un número. Bien, entonces hacemos esto en cada punto, desde A hasta B, y después hago la sumatoria de este producto escalar, y para que el resultado me dé bien, ¿qué tengo que hacer? Que el camino tiene que tender a cero. O sea, esto es un desplazamiento grosso para hacer la sumatoria, pero luego hago el límite para que me dé exacto. ¿Por qué hago ese límite? Porque la fuerza puede ir variando, ¿eh? De punto a punto. Entonces no hay una fuerza constante. Si fuera una fuerza constante no habría problema. Puedo tomar un delta R grande. Pero si la fuerza me va variando de un delta R a otro delta R, tengo que, para reducir justamente el error y que esta sumatoria me dé más o menos bien, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ser el delta R tendiendo a cero para que me dé exacto en el punto. ¿Ok? Como hicimos con la velocidad instantánea, la aceleración instantánea. Siempre lo mismo. Entonces, digo que el trabajo exactamente es el límite de esta sumatoria para el delta R tendiendo a cero, y eso es simplemente, como ustedes saben, la integral entre A y B de f escalar diferencial R. ¿Ok? Esta sería la definición de trabajo general, entonces. ¿Sí? Trabajo mecánico o trabajo, aquí más para no repetir cada vez mecánico, decimos trabajo a secas. Bien, vamos a ver después la utilidad que tiene esta definición. ¿Sí? El trabajo, entonces, ¿cuál es la unidad del trabajo? Es Newton, fuerza por desplazamiento, Newton por metro. ¿Sí? En el sistema internacional. Esa unidad, como es tan usada, para no decir Newton por metro cada vez, decimos J, Joule. Joule. Joule fue un científico inglés que fue, durante el siglo XIX, fue el que estudió todo este tema del trabajo y la energía, por eso se pone en homenaje a él el nombre de esta unidad. ¿Saben? J mayúscula porque es una persona, ¿no? Joule. Hizo muchos experimentos e inclusive estableció el tema del, vamos a ir viendo después, el tema del trabajo en la energía y el calor, con ciertos dispositivos muy ingeniosos que hizo, demostró que el calor es una forma de energía, ¿sí? Se les puedo contar, es una especie de calorímetro, que es un termo, que está aislado del medio, y hay agua ahí, o un líquido, se pone unas paletitas, se lo hace girar, y él demostró entonces que al girar las paletitas el agua se calienta. Entonces, ¿qué demostró? Que el trabajo que se hace mecánico de girar las paletitas, alguien tiene que girarlas, ¿no? Un motor, una persona, lo que fuere, alguien tiene que girar esas paletas. Eso que se hace, que es algo mecánico, porque es algo que está girando, y estamos hablando de mecánica, una rotación, se transforma en el agua. ¿En qué cosa? En algo que llamamos calor. Aumenta la temperatura del agua. Entonces vio que había una equivalencia entre eso. Esos son los aportes más importantes que hizo Joule, entre muchos otros también. Bien. Y también en el sistema técnico, o el que se usa mucho en Argentina, saben ustedes que en vez de Newton usamos el kilogramo fuerza, como decíamos, ya lo hemos explicado eso, el problema del kilogramo fuerza, pero bueno, es una unidad que usamos en Argentina, ¿no? Entonces no podemos, por más que yo esté en desacuerdo de esa unidad, etcétera, etcétera, eso es, digamos, un problema de convicción, pero no podemos dejar de reconocer que se usa en Argentina, mucho más que Newton, casi universal en Argentina. Nadie se va a pesar en una balanza en Newton, ¿no? El peso está en kilogramo fuerza. Así que bueno, sabemos las dificultades que hay, pero como se usa, bueno, digo entonces que la unidad del trabajo mecánico es el kilogramo fuerza por metro. Ustedes saben que el kilogramo fuerza se abrevia kgr a veces para distinguir del kilogramo masa. Si no se puede haber confusiones. Entonces kgrm, kgr es kilogramo fuerza por metro, y eso se llama kilográmetro.
Bueno, esa es una buena palabra de mezcla de kilogramo y metro. Kilográmetro. ¿Vale? Kilográmetro es la unidad entonces del trabajo en el sistema técnico. Por supuesto que como sabemos que un kilogramo es 9,81 newton, perdón, un kilogramo es 9,81 newton, como multiplico igual por un metro va a ser la misma relación. O sea que un kilográmetro va a ser igual a 9,81 joule, la misma relación que hay entre newton y kilogramo. ¿Ok? Bien, esto sería entonces la definición genérica. Vamos a utilizarla ahora para calcular algunos casos especiales que son los que nos interesan. Básicamente el primero va a ser, por supuesto, movimiento rectilíneo. ¿Mm? En vez de tener esto que es general, vamos a hacer las cosas más fáciles. ¿Sí? Ok.